Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Mi contribución está en el área del paleocontacto. En mi libro, Escapando del Edén, planteo la pregunta, ¿el Génesis enseña que la raza humana fue creada por Dios o fue diseñada por extraterrestres? Y en mi libro, Las cicatrices del Edén, pregunto, ¿la humanidad ha confundido la idea de Dios con los recuerdos del contacto extraterrestre? Y el viaje en la investigación, que me condujo a esos libros, fue para mí un verdadero proceso de desaprender y reaprender, desentrañar viejos paradigmas, reeducarme y replantear mi pensamiento. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo desaprendemos y reaprendemos? Bueno, para ilustrar eso, déjeme contarles sobre mis abuelos. Mi abuela nació hace 110 años, justo antes de lo que llamamos medicina moderna, con el descubrimiento de la penicilina. Ahora recordé la contribución de mis abuelos a mi vida, en el mismo momento en que estaba comenzando mi viaje de investigación para Escapando del Edén, y en ese momento tenía un buen amigo que me mantenía abastecido, con un flujo constante de alimentos integrales orgánicos naturales, alimentos encurtidos, alimentos fermentados, cervezas y vinos caseros, tés de ortiga. Y entonces un día, mi esposa Ruth me dijo, Paul, ¿qué es ese olor raro en la despensa? Y fui y olí la despensa y pensé, Dios mío, así es como solía oler la despensa de mi abuela. Ahora, como dije, mi abuela nació hace 110 años, en una casa sin plomería, sin agua corriente, sin electricidad, y debido a la falta de refrigeración, creció con una forma de comer bastante diferente. Ahora, mi abuela vivía en una hilera de 16 casas, todas con jardines en franjas muy largas, y todos cultivaban su propia comida en sus jardines traseros. Mi abuela y mi abuelo tenían un pequeño huerto de árboles, y era un huerto fantástico. La mayoría de los jardines tenían huertos decentes. Uno tenía gallinas, uno criaba cabras. En otra casa, el padre era muy bueno en cosas de ingeniería doméstica, y simplemente al participar en una economía compartida, así fue como esos hogares lograron superar los años muy difíciles de la depresión hace 100 años, produciendo sus propios alimentos y poniendo en común sus recursos. Así que para cuando llegué a escena, esa generación había acumulado mucha sabiduría a través de ese estilo de vida, y por lo tanto, si resultaste herido, esa generación te encontraría una hoja de acedera, miel, mantequilla o una telaraña, si tuvieras un desequilibrio químico en el cuerpo, hinchazón o dolor de cabeza. Esa generación te daría un té de ortiga, diente de león y bardana, una pulsera de cobre, un baño de sales, una envoltura de vinagre. Pero yo era de una generación que, para los años 70, había sido entrenada para responder, «Oh no, gracias, abuela, tengo una pastilla para eso, té de ortiga, oh no, gracias abuela, tengo una pastilla. Para esa pulsera de cobre, oh no, tomaré una pastilla para eso, y tomaré algunos antiinflamatorios, gracias». ¿De dónde salió ese escepticismo y esa falta de respeto? Bueno, la respuesta es que al mismo tiempo que esos 16 hogares navegaban por la depresión, Frederick Grant Banting estaba aislando la insulina. Alexander Fleming acababa de aislar la penicilina. Así que hubo un gran avance en el manejo de enfermedades con productos farmacéuticos. El gobierno de la postguerra desvió cientos de millones de dólares de dinero público a la industria farmacéutica, y la industria farmacéutica desvió decenas de millones a universidades y escuelas de medicina, para incrustar en nuestra cultura las ideas de una píldora para cada enfermedad y una patente para cada pastilla. Así que para cuando, medio siglo después, yo estaba diciendo, oh no, gracias abuela, tengo una pastilla para eso. Cada doctor que he visto, cada hospital que he visitado,
cada farmacia que he frecuentado, cada revista que he leído, cada programa de radio que he escuchado, cada documental de televisión que he visto, me habían enviado el mismo mensaje: no gracias abuela, tengo una pastilla para eso. Fue mi reacción instintiva, porque las grandes corporaciones y los gobiernos habían gastado cientos de millones de dólares estableciendo esa cultura y transmitiendo ese mensaje. Ahora, no lo comparto, aunque no estoy en contra de la medicina, ni mucho menos. En mi propia vida, he visto enormes avances en el control de enfermedades y la prevención de condiciones espantosas que arruinan la vida. Estoy tremendamente agradecido por los avances que hemos hecho en el área de los productos farmacéuticos, pero comparto esa historia solo para señalar que los gobiernos y las corporaciones gastan mucho dinero para cambiar la cultura y cambiar nuestra manera de pensar. Y se había convertido en una respuesta instintiva y reflexiva mía, debido a esas décadas de arrastre, poderosamente financiadas, y en ese particular arrastre, me había enseñado a mí y a las 2 generaciones anteriores a rechazar el conocimiento ancestral, a desestimarlo, como remedios caseros, como cuentos de viejas, y a separarnos de la sabiduría de nuestros antepasados. Otro ejemplo, observé a mis abuelos, y observé con horror la dieta que consumían, que contenía muchas grasas naturales, porque creía que la grasa era mala, y que se debía seguir una dieta baja en grasas. La razón por la que pensé eso, era porque la industria azucarera había gastado decenas de millones de dólares en cambiar nuestra forma de pensar, para alejarnos de las grasas naturales, y llevarnos a comer alimentos a base de azúcar o jarabe de maíz. No tenía ni idea de que formaba parte de un programa educativo, pero lo era, y me llevó décadas darme cuenta de que mi forma de pensar había sido moldeada por la desinformación de un grupo de corporaciones que simplemente buscaban ganar dinero con sus productos. Al mismo tiempo, porque mis abuelos no lo hacían todo bien, también observé con horror cómo mis abuelos fumaban como chimeneas, docenas de cigarrillos al día, tranquilizados por los anuncios que decían que los médicos fumaban camellos. Recuerdo haber consultado los semanarios femeninos de mis abuelos, que en los años 50 que guardaban en su cobertizo, en el patio trasero, me fascinaban estos anuncios antiguos, especialmente los de cantantes de ópera, que decían: mi médico me dice que fume, porque me ayuda a cantar. Con ese nivel de entrenamiento, por supuesto, mis abuelos pensaban que no habían daño en fumar unas pocas docenas de cigarrillos al día. Solo ahora nos damos cuenta de que había desinformación activa con decenas de millones de dólares detrás, para cambiar nuestra cultura, en una dirección que en realidad era muy dañina para la salud humana. Así que compartí esas historias, solo para señalar que lo que creemos, que hemos aprendido, está moldeado por los gobiernos y las corporaciones. Lo que aprendemos de nuestros libros, de textos escolares, también tiene decenas de millones de dólares detrás. Entonces, ¿cómo obtenemos una perspectiva? Como reflexionamos sobre lo que hemos recibido de nuestra educación y entrenamiento, y tenemos la distancia para poder decir, bueno, eso tiene sentido, o eso no tiene sentido. ¿Cómo damos un paso atrás? Bueno, hablé de mis abuelos como una forma de sugerir que una cosa que podemos hacer es escuchar a nuestros mayores, escuchar a nuestros antepasados, escuchar a los viejos, y no será que tengan todo bien, pero habrán llevado consigo conocimiento que no hemos recibido del presente, y así es como empezamos a obtener una mezcla más amplia de información para tener una perspectiva y luego pensar en ello.
reflexionar sobre ello, aplicar la lógica a lo que estamos escuchando y observando. Cada generación tiene sus puntos ciegos, pero si podemos escuchar a través de las generaciones, entonces creo que probablemente podamos navegar mejor. En un mundo tan dominado por dólares corporativos, ¿cómo obtenemos una perspectiva? Bueno, yo sugeriría escuchar a los medios más pequeños, escuchar los medios que no tienen grandes presupuestos corporativos detrás de ellos, y de nuevo, no es que cada medio de comunicación pequeño o cada podcast vaya a tener todo bien, pero te da una gama más amplia de información, y luego puedes hacer tu llamada. Puedes escuchar consejos ancestrales, puedes escuchar todos los consejos médicos de todo el mundo. Puedes obtener una variedad de información y luego aplicar la lógica a lo que estás viendo y escuchando. He escuchado de tanta gente en los últimos años que me han dicho que mi mundo ha cambiado porque empecé a ver YouTube en exceso y descubrí la televisión de quinto tipo, o Espectro Completo Universo, o Charla de Observadores, o Londresville, o Portal to Ascensión, los pequeños medios, los que no tienen dólares corporativos detrás, y a menudo lo que se comparte en esas plataformas. Es lo que estamos desaprendiendo de nuestro arrastre del presente y reaprendiendo de nuestros antepasados. En mi viaje de aprendizaje, para Escapando del Edén y las cicatrices del Edén, ha sido una cuestión de reaprender de nuestros antepasados, y a medida que continúo en ese camino, estoy en el camino de investigación para la secuela de las cicatrices del Edén. Estoy haciendo un esfuerzo muy especial para sentarme a los pies de los ancianos de las culturas tradicionales del sur de África, de los nativos americanos, de la Australia aborigen y de Filipinas en particular. Estas son las avenidas que estoy siguiendo ahora mismo, porque quiero escuchar a los viejos, a los ancianos, a nuestros antepasados, por la información que han curado cuidadosamente durante miles de años. Es mientras escucho historias ancestrales de todo el mundo que aprendo sobre el paleocontacto, nuestras rutas extraterrestres y nuestro lugar en el cosmos, prácticas chamánicas y místicas que pueden ayudarnos a activar nuestro potencial humano, y he aprendido algunas cosas que nunca leí en mis libros de texto escolares, ni escuché en las noticias de televisión. Cuando era niño, mi abuelo me enseñó a contar hasta 10 en su lengua materna, que era galés. 1, 2, 3, Pedbar, Pamp, Chuech, Said, Wit, Na, De. Y cuando me enseñó esos números, mi beca me estaba enseñando un idioma que le estaba prohibido hablar en la escuela por miedo a los azotes, por miedo a los castigos corporales. ¿Por qué? Porque en 1284, el gobierno inglés, la corona inglesa, anexó Gales e inició un proceso que en realidad fue un intento de extinguir la cultura galesa. En 1536, Enrique VIII hizo del inglés galés un idioma, y es por eso que no hay una bandera galesa en la bandera de la Unión del Reino Unido, porque los galeses ahora eran ingleses. Y luego, para cuando mi abuelo estaba en la escuela, había una política en las escuelas del nudo galés. Lo que eso significaba era que cualquier niño que fuera encontrado hablando galés tendría que llevar una tabla de madera alrededor del cuello que dijera galés no, y la única forma de deshacerse de ella era delatar a otro niño que estuviera hablando galés, y luego podían dejar de usar el tablero, y el niño que usara el tablero cuando sonara la campana de la escuela al final del día sería azotado. Y esa era la política del Departamento de Educación Escolar para borrar el idioma galés, porque si te deshaces de eso, ¿cómo puedes tener cultura galesa? ¿Cómo puedes leer literatura galesa? ¿Cómo puedes retener la memoria galesa? Y realmente, fue un intento de realmente hacer del inglés galés, y hacer que la continuación de la cultura galesa sea una opción no viable. Los imperios siempre buscan extinguir la cultura de los pueblos que conquistan, por lo que a los galeses se les prohibió hablar galés en la escuela. A los esclavos africanos en América se les prohibió hablar sus propios idiomas o usar sus propios nombres. Es por eso
que a los niños aborígenes australianos, en el siglo XX, fueron separados por la fuerza de sus familias y retenidos en centros de detención juvenil para su reprogramación por las autoridades eclesiásticas. Es por eso que los sacerdotes indígenas de América Central y del Sur fueron ejecutados y sus libros quemados, cuando las fuerzas católicas de España y Portugal fueron a ese continente para tomarlo por Portugal. España y la Iglesia, básicamente el imperio, siempre buscan borrar y reemplazar el antiguo conocimiento para que las autoridades imperiales se conviertan en el departamento de la verdad. Así que en las cicatrices del Edén, vuelvo a los pueblos indígenas, que fueron conquistados y reprimidos, y me siento a los pies de los ancianos de esas culturas, y leo los textos antiguos que han sobrevivido a esas culturas, para encontrar lo que se ha olvidado. Así que voy a Gales, y escucho las historias de Tvite, que es la historia de otra presencia en el planeta Tierra, una presencia no humana, que se interesa por la humanidad, y que de vez en cuando secuestra seres humanos y los lleva a bases submarinas donde son utilizados como parte de un programa de hibridación, y luego, a menudo, después de unos años, regresan sanos y salvos. Es una historia extraña, y sin embargo, se repite en todo el mundo. Así que si voy a los pueblos africanos, y me siento a los pies de los ancianos, de sus culturas tradicionales, escucharé exactamente la misma historia de los kenianos, del maurán y de los ganeses. Escucharé sobre la Mami Bata. Es el mismo tipo de historia que Tvite. En Nigeria, Camerún y el sur de África, oiré sobre el Ojisu, Osanaboa, Anansi y el Unkulu en Tailandia. Todas estas historias hablan de seres que vienen de las estrellas, colonizando nuestro planeta en el pasado distante y modificando genéticamente a nuestros antepasados. Estas son las historias olvidadas de esas culturas. Si voy a América Central y del Sur y escucho las historias que surgen de las tradiciones azteca y maya, oiré exactamente lo mismo en las historias de Quetzalcóatl, cada detalle se repite. Si voy a la Australia aborigen, oiré una historia que me lleva de regreso al tiempo geológico, lo que solo puede significar civilizaciones anteriores. Y entonces, de nuevo, si nos preguntamos cómo obtener algo de perspectiva, en un mundo de información y desinformación, siéntese a los pies de los ancianos de las culturas indígenas y escuchen a los lugareños. Entonces, ¿cómo desaprender el arrastre y la desinformación de las corporaciones y los imperios? ¿Cómo obtener perspectiva sobre la información en la que estamos inundados en la actualidad? 1. Va al conocimiento ancestral, y 2. Van a los ancianos de las culturas que han sido conquistadas y suprimidas, siéntense a sus pies y reaprendan lo que se ha olvidado. Y en tercer lugar, diría que escuchen las tradiciones esotéricas, porque cuando las culturas antiguas han sido conquistadas y suprimidas, la información que han conservado no desaparece, pasa a la clandestinidad. Y así los descendientes de esos sacerdotes ejecutados tomarán los libros que no se han quemado y los salvaguardarán. Esta es la historia de los evangelios gnósticos que fueron desenterrados del desierto del Nag Hammadi. Es la historia del Popol Vuh, que se recuperó después de 200 años de estar bajo tierra, guardado en el texto cliché, y luego entregado a Francisco Jiménez a principios de la década de 1700. Lo que sucede es que el conocimiento pasa a la clandestinidad, es conservado por sociedades secretas, que luego filtran esa información de nuevo a la corriente principal a través de la historia, a través de prácticas chamánicas, a través del arte, y todas esas cosas están entrelazadas. Vayan a los antepasados, nuestra sabiduría ancestral, vayan a los pueblos indígenas que han sido conquistados, y vayan a las tradiciones esotéricas que tienen, llevaban conocimiento antiguo. Una persona que hizo esas tres cosas supremamente fue Platón, quien vivió hace 2 milenios y medio. En sus libros, Fedón, Taimeo y Critias en particular, recupera información
y construye un caso para cosmovisión a partir de esas tres fuentes. Aplica la lógica a las cosas que todos observamos. Aquí está esta gran variedad de información que ha reunido. Ahora, va a pensar en ella sistemáticamente y te anima a hacer lo mismo. Y luego, en segundo lugar, va a estos caminos olvidados. Va al conocimiento de un Egipto conquistado, conocimiento que fue curado por el antiguo sacerdocio egipcio, y lo que recupera para una nueva era. Luego también va a las tradiciones esotéricas y menciona a los misterios de la elección. Este era un culto espiritual que existía en la antigua Atenas. Y cuando vinieron a él y le dijeron, oh, tenemos un té interesante que nos gustaría que bebieran. No dijo, oh no, gracias, concédeme, tengo una pastilla para eso. Tomó el té y le permitió interactuar con información de otras dimensiones e interactuar con otros tipos de entidades de forma muy abierta. Habla con la voz de Sócrates cuando dice esto, pero creo que también habla desde un conocimiento interno. Platón reunió todo eso, y esa fue su respuesta a la pregunta de cómo desaprender de las convenciones que nos han moldeado, tomar una distancia crítica, y luego pensar de nuevo por nosotros mismos. Y llegar a nuevas conclusiones. Animaría a cualquiera que sea un buscador, a cualquiera que tenga un apetito por aprender y descubrir, a que siga todas esas partes. Lo encuentro increíblemente enriquecedor para mí. Ha resultado en Escapando del Edén y las cicatrices del Edén en mi propio caso, y estoy seguro de que continuarán guiándome en mi viaje de investigación hacia el futuro.